Y muy especialmente de los expositores. A mi lado está la doctora Camiloni y el licenciado Roiseco. La doctora Camiloni es meteoróloga graduada de la Universidad de Buenos Aires, donde también cursó su doctorado y donde es profesora universitaria, y también es investigadora del CONICET, y hoy va a exponer sobre el cambio climático en la Argentina, sobre los impactos y los escenarios futuros en el primer término. En un segundo término, el licenciado Juan Carlos Roiseco, a quien muchos en esta casa deben conocer, que además de ser profesor de geografía es politólogo y ha ejercido la docencia en los distintos niveles. Expondrá sobre recursos naturales y pobreza. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Bueno, antes de comenzar quiero decir que estamos muy contentos de tener a Inés Camiloni con nosotros, porque un poco en broma decíamos abajo, pero tenemos un pedacito de un premio Nobel acá, ¿no? Que no es poco. Me gustaría que ella después en unos segundos, en unos minutitos, contara el porqué. Así ella, antes de la exposición, les manifiesto a ustedes lo que ha hecho en tan corta edad, por lo que uno ve, ¿no es cierto? Así que bueno, hay mucho por hacer. Yo personalmente quiero agradecerle a mis alumnos que han venido, algunos, y especialmente a quien fue hasta hace muy poco director general de Educación de Gestión Estatal, al licenciado María Rodríguez y a su señora que han venido. Vale, te agradezco enorme la presencia de ellos. Bueno, entonces yo le pedí a Inés que comente un poquitito el tema del panel al cual ella pertenece, porque creo que es muy importante para que sepamos que en la República Argentina qué clase de científicos e investigadores tenemos, ¿no? Los profesionales que en un tema tan crítico como este tenemos un nivel excelente de investigadores. Bueno, buenas tardes. Le agradezco a Juan Carlos y al Instituto la invitación a participar hoy de este encuentro. Lo que decía Juan Carlos, en realidad yo le decía que lo somos una molécula, lo que no le puede corresponder de ese premio Nobel, porque a lo que él mencionaba, hacía referencia, era el premio Nobel de la Paz, que en el 2007 recibió el panel intergubernamental de cambio climático. El panel simplemente es un conglomerado de científicos repartidos por todo el mundo que lo que intenta es sintetizar la información que hay cada aproximadamente 5 años. El último informe se había hecho en el año 2001, el último se hizo en el 2007, fue el que se presentó el año pasado. Se trata de recopilar y sintetizar toda la información que hay referida al cambio climático con sustento científico. Entonces, es un informe elaborado principalmente por investigadores en todo el mundo. Hay unos cuantos que están en Argentina, por supuesto que no soy solo la única, pero me parece que es un reconocimiento importante, no a quienes participaron, sino que le da la relevancia al tema que merece, sobre todo porque pone de manifiesto la necesidad de emprender acciones frente al cambio climático, lo cual es algo necesario, urgente, o al menos ese es el mensaje que intentaré transmitirles hoy con la presentación. Así que espero no taparle mucho si me paro acá. Si tapo, avísenme. Tapo, ¿no? Veo la pantalla, ¿no? No tanto por pasarla, porque, bueno, hacemos la prueba para ver. Si se decide arrancar, sí. Bueno, ese es simplemente el título de la presentación y, como decían recién, hace referencia a los lugares de trabajo en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET. Entonces, para tratar de entender qué es el cambio climático, lo primero es tratar de avanzar sobre una definición más formal de a qué llamamos quienes trabajamos en climatología, en ciencias de la atmósfera, cambio climático. Y eso es lo que está acá, en esta definición. Nosotros hacemos referencia a que hay un cambio en el clima, en realidad cuando hay una variación que es significativa
evolutiva del clima que es persistente y que además dura durante un cierto periodo. Entonces, para comprender un poquito más esta definición, vamos a empezar a desglosarla un poco. Lo primero que dice es que es una variación del clima. Entonces, ¿qué significa que el clima varíe? Que el clima cambie significa que lo que se modifica es su valor medio, su promedio, y también se modifica su variabilidad. Esto dicho en estos términos puede ser complicado. Si lo vemos en un gráfico, capaz que se entiende un poco mejor. Imagínense que esa figura representa cómo va cambiando la lluvia en un determinado lugar a lo largo del tiempo. En este ejemplo dice precipitación, lluvia, pero podría ser cualquier otra variable meteorológica, puede ser la temperatura, viento, nubosidad. Y lo que muestra esa figura es que a lo largo del tiempo encontramos valores más altos, eso querrá decir años más lluviosos, años más secos, pero que la precipitación oscila alrededor de un determinado valor medio. ¿Qué pasa si a esta serie le agregamos lo que nosotros llamamos una tendencia lineal? Está representada por la línea roja que ustedes ven ahí. Eso lo que está indicando es que si hiciéramos un promedio, por ejemplo, de cuánto llovió en los últimos 10 años y lo comparamos cuánto había llovido en los primeros 10 años de esa serie, lo que vamos a ver es que los últimos años fueron más lluviosos. Entonces es en ese contexto que nosotros decimos que hubo un cambio en el valor medio de la lluvia a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasa ahora si a esta serie le modificamos lo que nosotros llamamos la variabilidad? Si ustedes la comparan con los paneles anteriores, van a ver que la sensación es como si lo hubiéramos estirado la serie, que ahora se alcanzan en algunos años valores más altos, los que había originalmente, y eventualmente también valores más bajos. Entonces es en este contexto que nosotros decimos que hubo un cambio climático. Se modificó el valor medio y se modificó también la ocurrencia de valores extremos. La otra cosa que hace mención la definición es que es una variación que tiene que ser significativa. Esto quiere decir que por medio de alguna metodología estadística apropiada tendremos que poder demostrar que efectivamente hubo un cambio en el valor medio y que hubo un cambio en la variabilidad de estas variables meteorológicas. Y lo último que menciona tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que nosotros podamos hablar de que hay un cambio en el clima? Y ese tiempo es del orden de por lo menos algunas décadas. ¿Sí? Uno de un año hacia otro no habla de cambio climático, sino que habla de cambio climático cuando ve la evolución de las variables del clima a lo largo de por lo menos décadas. Ahora bien, sabiendo qué es el cambio climático, la pregunta que sigue es ¿por qué es importante? ¿Por qué se habla tanto del cambio climático? Entonces volvamos a los 3 paneles que yo les había mostrado antes y supongamos que a estos paneles le agregamos lo que nosotros llamamos niveles de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Son los niveles, por ejemplo, en los cuales un sistema natural, un bosque, un humedal o un sistema humano, desde una obra de infraestructura hasta una ciudad entera, puede soportar esas variaciones en algunas de las variables del clima sin sufrir impactos negativos. Entonces, si ustedes se fijan en el primer panel, que está arriba a la izquierda, van a ver que es baja la frecuencia en la cual nos escapamos de esos niveles de tolerancia. Esa era una condición del clima en la que no había cambio climático, lo que nosotros llamamos un clima estacionario. No se modifica el promedio a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasa si miramos el panel de abajo, cuando sí estamos hablando de cambio climático? Lo que vamos a ver es que con mucha más frecuencia nos escapamos de esos niveles de tolerancia. Si estamos hablando de precipitación, esto estará asociado a años húmedos o años secos. Años húmedos probablemente tendrán también vinculados episodios de inundaciones y años secos a periodos o secuencias de sequías. Por lo tanto, el cambio climático es importante porque produce impactos y hay que tener en cuenta que estos impactos se producen sobre diferentes sistemas, sobre sistemas físicos, sobre sistemas económicos y también sobre sistemas sociales. Entonces, lo que sigue ahora es todavía otra pregunta. Si el problema del cambio climático en este contexto de ser un proceso y que produce impactos en diferentes sistemas, es un problema que tiene que ser abordado exclusivamente desde el sector científico y sobre todo entendiendo la ciencia como las ciencias duras o las ciencias exactas o las ciencias de la atmósfera.
la respuesta es que no es un problema que sea estrictamente científico, y esto tiene que ver precisamente porque los sistemas físicos, económicos y sociales son vulnerables frente al cambio climático. Y acá aparece una palabra que muchas veces se la menciona cuando se habla de cambio climático, que es la vulnerabilidad. Y por eso me parece importante definir a qué estamos llamando la vulnerabilidad en este contexto. Y la vulnerabilidad está definida como el nivel en el que un sistema es susceptible o no es capaz de soportar precisamente los impactos adversos que produce el cambio climático. Por lo tanto, frente a esta vulnerabilidad, será necesario implementar medidas o estrategias de lo que se conoce como la mitigación y la adaptación al cambio climático, que son los otros dos términos que aparecen siempre vinculados a este tema de cambio climático y que por eso también es importante definirlos. La mitigación es de qué forma el hombre puede intervenir para actuar sobre las causas que producen el cambio climático para reducir precisamente los impactos negativos del cambio climático, mientras que la adaptación tiene que ver con de qué forma los sistemas humanos o los sistemas naturales se pueden ajustar frente a este entorno climático, esta situación climática que está cambiando, para reducir los efectos negativos, pero para eventualmente también poder tomar alguna ventaja de los impactos positivos que puede tener el cambio climático, teniendo en cuenta que los impactos positivos pueden ser acotados en el tiempo, pueden ser regionales, pero existe la posibilidad que el cambio climático en algún sector tenga un impacto positivo. Pero bueno, veamos una lista de los impactos del cambio climático. Son más los impactos negativos que estos positivos que yo les mencionaba antes. Después vamos a ver algunos positivos. Que el cambio climático que produce o a qué se lo vincula normalmente, qué es lo que se sabe, produce extinción de especies y de ecosistemas. Esto tendrá que ver con pérdida de biodiversidad, problemas con la disponibilidad de agua dulce, con la calidad del agua dulce. Hay problemas también por pérdida de territorio, por ascenso del nivel del mar, principalmente en las zonas costeras y en las áreas más vulnerables frente al cambio climático. Impactos en la salud. El aumento de temperatura está vinculado a enfermedades relacionadas con estrés hídrico, con contaminación de alimentos, cuando no son preservados en forma adecuada. También transmisión de enfermedades a través del agua, de vectores, las migraciones humanas que producen la ocurrencia de eventos climáticos extremos que obliga a la gente a desplazarse de un lugar al otro. Y lo importante de todos estos impactos que yo les menciono tiene que ver con que estos impactos se producen principalmente en países en desarrollo. Por lo tanto, el cambio climático suele estar vinculado a situaciones de aumento de conflictividad. Una breve reseña, ya sabemos qué es el cambio climático y por qué es importante, pero tener una idea de qué acciones producen que el clima cambie. Y esas acciones se pueden agrupar de dos formas. Una tiene que ver con que el sistema climático, que está formado no solo por la atmósfera, sino también por la corteza terrestre, por los océanos, por la vida que hay en la Tierra, es lo que se llama un sistema caótico. Como todo sistema caótico tiene una variabilidad sobre la cual las acciones humanas no pueden intervenir. Por lo tanto, nos vamos a dedicar a la otra parte de causas del cambio climático, que es lo que nosotros llamamos los forzantes naturales y los forzantes humanos del cambio climático, que son los más conocidos. Un resumen. Dentro de las causas naturales que producen cambios en el clima están las causas de origen astronómico. Dentro de las astronómicas están esas tres que tienen ahí: la variación de la energía que se recibe del Sol, la variación de la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y los cambios en la inclinación que tiene el eje de rotación terrestre. Dentro de las causas de orden geológico aparecen cambios en la composición química de la atmósfera por inyección de aerosoles de origen volcánico, el movimiento de deriva de los continentes, movimientos orogénicos de formación
de orografía. Y si ustedes se fijan, dentro de esas causas astronómicas y geológicas aparecen listados en 2 colores diferentes. Y no es casual eso. Están en 2 colores diferentes porque son procesos que ocurren en escalas de tiempo que son diferentes. El cambio en la energía que emite el Sol tiene un ciclo de aproximadamente 11 años, mientras que las erupciones volcánicas, si bien no son periódicas, no son procesos que no sabe cada cuánto van a ocurrir, sabe que con una frecuencia de 1, 3, 5, 10 años es posible que en algún lugar de la Tierra haya una erupción volcánica. Los otros procesos de los cuales estamos hablando, los que aparecen listados en celeste, son procesos que ocurren en escalas de tiempo de miles a millones de años. Por lo tanto, cuando lo que queremos es comprender las causas del cambio climático observado, principalmente en el último siglo, de toda esa lista de causas de origen natural, habrá algunas que podremos descartar, estas que están en celeste, que son procesos muy lentos, mientras que habrá otras que sí vamos a tener que considerar, que son las que ocurren en la escala de años o algunas décadas, que tienen que ver con los cambios en la energía del Sol y con el vulcanismo. Las causas de origen humano tienen que ver también con cambios en la composición química de la atmósfera producidas por acciones humanas, principalmente por la emisión de aerosoles a la atmósfera, por la quema de combustibles fósiles. También la composición química de la atmósfera se modifica por la quema de petróleo, gas natural y carbón, que inyectan a la atmósfera gases de efecto invernadero y por lo tanto intensifican el efecto invernadero natural. Y la tercera causa de origen humano que produce cambios en el clima está relacionada con los cambios en el uso del suelo, principalmente con los procesos de deforestación y de urbanización. Y lo que es interesante es que recién en el año 2007 hubo un consenso científico internacional de que la Tierra se estaba calentando, que ese calentamiento era inequívoco, quería decir que no era probable, sino que había una certeza científica fundamentada que el planeta se estaba calentando y que dentro de las causas de ese calentamiento las acciones humanas estaban involucradas, que las causas de orden natural que yo les mencioné, los cambios en la energía del Sol o las erupciones volcánicas, no eran suficientes para explicar la aceleración en el aumento de la temperatura observada, por lo menos en los últimos 50 años. ¿Cuáles son las actividades humanas que inyectan estos gases de efecto invernadero? Eso es lo que muestra un poco esta tabla. La paso toda junta. Ahí tienen una lista de 6 gases de efecto invernadero. Lo que indica la tabla también es el tiempo que esos gases viven en la atmósfera una vez que son emitidos, cuáles son las acciones humanas que los incorporan a la atmósfera, y otra característica importante es lo que se llama el potencial de calentamiento. ¿Qué capacidad tienen esos gases de calentar el aire? ¿Qué es lo que se ve? El dióxido de carbono suele ser el gas de efecto invernadero más conocido. Dura mucho tiempo en la atmósfera una vez que se lo emite, y si lo tomamos como referencia de cuánto calienta el aire y le ponemos un valor 1, lo que vamos a ver es que el metano, que es otro de los gases de efecto invernadero que se emite por acciones humanas, además de la quema de combustibles fósiles, por actividades agrícolas a través del uso de fertilizantes nitrogenados o por la ganadería a través de la digestión entérica de los animales, lo que vamos a ver es que tiene un tiempo de permanencia en la atmósfera bastante menor que el dióxido de carbono, pero tiene una capacidad de calentar el aire 21 veces mayor que la del dióxido de carbono. Y después aparece al final de la tabla otros 3 gases con nombres más complicados y que tienen la característica de ser gases que fueron creados por el hombre, son gases sintéticos, gases de laboratorio, y que tienen un tiempo de vida en la atmósfera extraordinariamente largo y una capacidad de calentar el aire también enorme. Lo interesante en esto es ver, ya sabemos a partir de esa tabla cuáles son algunos de los gases de efecto invernadero, en qué situación está Argentina frente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que decir que la postura argentina siempre fue de ser uno de los países que más sufría los impactos del cambio climático y que menos contribuía en producirlo,
Entonces es interesante saber si esto realmente es así o ha sido así en los últimos años. Y eso es lo que muestra esta figura. De los 6 gases que yo les mostré recién en la tabla, aparece la evolución de cómo se fue incrementando la emisión de estos gases en la atmósfera en nuestro país. Esa información que está disponible hasta el año 2000, pero que fue publicada en el año 2007, es lo más nuevo que tenemos con respecto a las emisiones, y claramente se ve que Argentina está emitiendo cada vez más. ¿Cuáles son las actividades que emiten estos gases de efecto invernadero en la atmósfera en nuestro país? Y está prácticamente dividido en partes iguales entre la producción de energía, esta es la quema de combustibles fósiles, abarca tanto para transporte como para la generación de electricidad, y las actividades vinculadas a la agricultura y la ganadería, que son el sustento económico más importante, y después aparece la gestión de residuos, principalmente rellenos sanitarios, las emisiones de metano son importantes, y algunos procesos industriales, sobre todo la industria cementera, es una de las mayores fuentes de emisión. Este mapa de actividades que generan gases de efecto invernadero cambia de país en país, ¿sí? La mayor parte del mundo es la generación de energía, la principal fuente. Nuestro país se destaca precisamente porque está muy equilibrado con la agricultura y ganadería. Ahora bien, ¿eso es mucho o es poco con respecto al mundo lo que emite Argentina? Y eso es lo que trata de mostrar un poco ese gráfico deformado. Digamos, los países más gordos son los que más gases de efecto invernadero emiten, los más delgados son los que menos. Ahí se ve que África prácticamente es inexistente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, que están dominadas por Estados Unidos y Canadá, en menor medida, China, Europa, Australia, y Argentina parece más o menos desdibujada, pero la realidad es que si hacemos un ranking, Argentina está entre los primeros 25 países del mundo en emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos en la posición 24, y ahí dice que estamos octavos entre los países no anexo 1. ¿Esto qué quiere decir? Son los países que suscribieron el protocolo de Kioto de reducción de gases de efecto invernadero, y los países no anexo 1 es la forma de llamar a los países que están en desarrollo. En lugar de llamar países desarrollados y en desarrollo, se los llama países anexo 1, no anexo 1. Entre los países en desarrollo estamos octavos. Y en América Latina estamos en el tercer orden después de México y Brasil. Con lo cual, no son tan pocas las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen acá. Sí. ¿Eso es proporcional al volumen del territorio? No, porque no son es el total, el volumen total de emisiones. Está después emisiones per cápita, digamos, hay diferentes índices, pero es con respecto al volumen. Entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos que uno puede percibir del cambio climático en Argentina? Es poco evidente con respecto a la temperatura, es más evidente con respecto a lo que pasa en la lluvia, por eso no me voy a detener mucho en la temperatura, pero ese gráfico lo que muestra son los cambios en lo que nosotros llamamos las temperaturas extremas, la temperatura mínima y la temperatura máxima que se registra cada día para los meses de verano. Donde hay puntos rojos indica aumento de temperatura, puntos azules disminución. Claramente se ve que las mínimas, esta temperatura que se registra durante la noche, las primeras horas de la mañana, están siendo cada vez más altas, y que las temperaturas máximas son cada vez más bajas. Esto indica que se van acercando más, la amplitud térmica está disminuyendo. Que disminuya la máxima tal vez no es tan relevante, pero ¿qué significa que la temperatura mínima sea cada vez más alta? Significa que tiene impactos importantes, impactos en la salud, por ejemplo, para quienes no tienen acceso a un sistema de refrigeración o de ventilación adecuado, produce impactos por una falta de descanso nocturno adecuado, problemas en la productividad laboral, impactos en la salud, en calidad del agua. Pero bueno, veamos qué pasa con respecto a la lluvia, que es donde es más evidente el cambio climático. Ese mapa en realidad no es de todo el país, es un sector del sudeste de Sudamérica, pero lo que muestra es que ese mapa sea todo en tonos de naranja
naranja y rojo, que en toda esa región la lluvia estuvo aumentando, donde el rojo es más intenso, donde más aumentó la lluvia. En nuestro país es en el norte del litoral y en el oeste de la provincia de Buenos Aires y en el este de La Pampa, donde el incremento de la precipitación fue más importante. Uno, si hiciera las cuentas, le daría que en esos 40 años, según las regiones, la lluvia aumentó entre un 10 y un 40%, que para la zona donde están los grandes ríos de la Cuenca del Plata y del sector argentino, la lluvia aumentó en el orden de 200 y 300 milímetros. Como vamos a ver después, eso tiene impactos importantes en los caudales de los grandes ríos. Otro de los impactos de este cambio en la precipitación, del aumento en la precipitación, algo de lo que se habló bastante en los últimos meses, que es lo que se conoce como el corrimiento de la frontera agropecuaria. Para que se puedan desarrollar ciertas actividades agrícolas, en algunas regiones hace falta que llueva 800 milímetros al año, en otras 600 milímetros al año, y lo que sabemos es que a lo largo de estas últimas décadas ese valor límite de la precipitación se fue desplazando hacia el oeste, permitiendo que miles de hectáreas de esa región central y norte de Argentina pudieran ser incorporadas a actividades agrícolas, con algunos impactos importantes que tienen que ver con pérdida de biodiversidad por deforestación y tala en muchas regiones, problemas legales con respecto a la propiedad de la tierra en muchas de esas zonas. Pero lo interesante con respecto a la lluvia es que no solo cambió cuánto llueve, sino que se modificó la forma en la que llueve, y eso es un poco lo que trata de representar ese gráfico, que muestra cómo fue cambiando a lo largo del tiempo la ocurrencia de lo que nosotros llamamos precipitaciones extremas. Una precipitación puede ser denominada extrema, por ejemplo, cuando en menos de 2 días llueve más de 100 milímetros. Eso es para toda una región del centro y del este de Argentina, y claramente se ve cómo estos eventos extremos de precipitación están aumentando, y eso también aumenta la vulnerabilidad social cuando las precipitaciones se producen en ambientes urbanos, la vulnerabilidad de la infraestructura que no está diseñada para soportar tormentas tan intensas. Y ahí lo que hay es más o menos un resumen de la región del país en donde más aumentó la frecuencia de ocurrencia de precipitaciones tan intensas. Es la zona naranja, y la zona que aparece indicada en rojo es todavía donde fue más extremo este aumento. Y un ejemplo de esto tiene que ver con lo que pasó en la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe se inundó en el año 2003 por desborde del río Salado. En ese momento, cuando se inundó la ciudad, muchas veces se trató de explicar que no había sido posible prever esta situación porque era un evento extremo, de muy baja probabilidad de ocurrencia, muy difícil que se volviera a repetir una situación parecida. Y la realidad es que en el 2007 la ciudad de Santa Fe se volvió a inundar. Por lo tanto, lo que antes podía ser considerado un evento extraordinario en este contexto de cambio climático, y a partir de lo que sabemos que está pasando en Argentina, hay que redefinirlo o repensarlo, ¿no? Que ya no es tan poco probable o tan extraordinario. Y otra situación que se modificó es lo que yo mencioné al principio, que tenía que ver con la variabilidad del clima. Esto quiere decir cómo se pasa de valores muy altos a valores muy bajos a lo largo del tiempo. Y eso es lo que muestra ese mapa, las regiones del país donde aumentó la variabilidad con respecto a la lluvia. ¿Qué quiere decir? Que son regiones en las que se pasa de periodos de inundación a periodos de sequía. Hay una zona que es bastante conocida, por lo menos a través de los medios, en Chaco, ¿sí? Suelen pasar inundaciones a sequías. Bueno, no es la única zona del país, hay otras regiones donde está pasando eso también. Y otros de los impactos importantes están vinculados a estas modificaciones en la lluvia, que tiene que ver con cómo se están cambiando los caudales en algunos de los ríos de Argentina. Esto es lo que está pasando en los grandes ríos de la Cuenca del Plata. Ahí tienen la evolución del caudal a lo largo del tiempo del río Paraná, medido en corrientes, del río Uruguay en Paso de los Libres, el río Paraguay en Asunción y el río Salado, que fue el que inundó la ciudad de Santa Fe.
y se ve que hay variabilidad en los caudales. Hay años con mucho caudal, años con poco caudal, pero en los últimos 30 años en esta región hay una tendencia a que los ríos sean más caudalosos, precisamente acompañando los cambios observados en la lluvia en esta región. Pero la situación no es igual en todo el país. Esto es lo que está pasando en la región de Cuyo. Está el caudal del río Atuel, el caudal del río San Juan, y se ve que en los últimos 20 años los caudales de estos ríos tienen una tendencia a disminuir con impactos importantes, ya que es una zona donde la precipitación es baja. La mayor parte de disponibilidad de agua está vinculada al agua que aportan estos ríos, que tiene que ver con agua del cielo y que se usa para consumo humano y para riego. ¿Y cuáles son las causas probablemente de esta disminución en los caudales? Tiene que ver con el aumento de temperatura, por lo tanto se acumula menos nieve en cordilleras, la cordillera se acumula en los niveles cada vez más altos, porque la temperatura va aumentando no solo cerca de superficie, sino en altura, y también se acumula menos nieve en cordillera, porque hay los sistemas que producen acumulación de nieve en cordillera, los sistemas del tiempo, los sistemas meteorológicos, se están desplazando y producen que se acumule menos nieve en esta región de la cordillera central. Y el panorama en la zona de Comahue es parecida, el río Neuquén, el río Colorado, y si siguiéramos más al sur, el panorama sería igual, el río Limay. Y acá los impactos tienen que ver no solo con disponibilidad de agua para riego, sino para la generación de hidroelectricidad. En los últimos años no es casual que hayamos escuchado los problemas que hay con respecto a la generación de hidroelectricidad por baja disponibilidad de agua en las represas. Los ríos son menos caudalosos, digamos, hay menos capacidad de generación. Esa es la región del país en donde se nota la disminución en el caudal de los cursos de agua. Como ven, es una zona que ya es una zona semiárida de Argentina y los ríos son menos caudalosos. ¿Qué pasa si ahora ya no miramos la cuestión en una escala tan grande, regional o del país, sino si tratamos de mirar un poco más en detalle qué pasa en una ciudad, que finalmente es donde vive la mayor parte de la gente? ¿Qué características particulares tiene el clima en una ciudad si uno lo compara con el clima de una zona rural o suburbana cercana? Tiene que ver con que en las ciudades se generan grandes cantidades de residuos, se consume mucha energía y las superficies naturales son reemplazadas por superficies construidas con cemento, hormigón, asfalto. Todo esto produce modificaciones en las características del clima de una ciudad, características que son propias de los ambientes urbanos. Y eso tiene que ver con que cambia la cantidad de energía que se recibe del sol, la duración de la luz solar, cambia las nubes, cuántas nubes hay, el tipo de nubes, cambia las temperaturas, la mínima, la máxima, cambia el viento, la intensidad, la dirección, cambia la humedad, cambia la composición del aire, aparecen contaminantes en el aire, cambia la lluvia. Y se desarrolla un fenómeno que se conoce como isla urbana de calor, esto que las ciudades tienden a ser más calientes que su entorno rural cercano. Hay causas para que esto se produzca que tendrá que ver precisamente con la geometría que tiene una ciudad, con las edificaciones, con los materiales que se usan, con los contaminantes que están en suspensión en el aire, con los pocos espacios verdes y la distribución que tienen esos espacios verdes, y con la liberación de calor extra que produce al aire muchas de las acciones que realiza el hombre. ¿Qué pasa con respecto a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades que tiene Buenos Aires frente al cambio climático? Tendrá que ver con cambios en la temperatura, principalmente con las olas de calor, una mayor ocurrencia de olas de calor y temperaturas extremas cada vez más altas, cambios en la lluvia, aumentos de la precipitación y en tormentas extremas, y el ascenso del nivel del río de la Plata que hace que sea vulnerable en inundaciones toda la zona costera de la ciudad. Lo que muestra ese gráfico es cómo estuvo aumentando a lo largo del tiempo la temperatura máxima en Buenos Aires, y uno puede evaluar qué impacto tiene esto a partir de ese gráfico, que lo que muestra es un índice del número de muertes en la ciudad de Buenos Aires en función de la temperatura.
¿Qué es lo que se ve? Que cuando la temperatura baja, el número de muertes es alto, vinculado probablemente a más enfermedades respiratorias. A medida que la temperatura empieza a aumentar, el número de muertes disminuye, hasta que se llega a un determinado valor umbral que, si ustedes se fijan, la curva vuelve a cambiar y de nuevo el número de muertes empieza a subir. Tener temperaturas máximas cada vez más altas hacen que estemos cada vez más cerca de ese lado de la curva, donde los impactos de temperaturas altas son importantes y producen muertes en la población más vulnerable frente a estas temperaturas extremas. ¿Qué pasa con la lluvia en la ciudad de Buenos Aires? Está aumentando. Aumenta porque está dentro de una región del sudeste de Sudamérica, donde hay tendencias a que haya más precipitación, y aumenta también porque es una ciudad, y dentro de las ciudades tiende a llover más que en la zona rural cercana. Y no solo cambia que llueve más en Buenos Aires, sino que a lo largo del tiempo se fue modificando también la forma en la que llueve. Lo que muestra este gráfico es que entre 1911 y 1970 hubo 19 casos de eventos de precipitación extrema, mientras que si tomamos los 20 años que aparecen entre 1980 y el 2000, la cantidad de eventos extremos prácticamente se duplicó. Por lo tanto, no es de sorprender tener cada vez más eventos extremos asociados a inundaciones cada vez más frecuentes en la ciudad. 2007, 2008, 2 veces. Y finalmente, ¿qué pasa con la zona costera del área metropolitana? Ya no solo la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que nos interesa saber? ¿Cuál es la altura que tiene el nivel del río de la Plata sobre la margen de la ciudad de Buenos Aires? Y la altura que alcanza el nivel del río depende principalmente de 3 factores que tienen que ver con el agua que aportan los principales tributarios del río de la Plata, el río Paraná y el Uruguay, con la dirección predominante del viento y con el nivel que tenga el mar. ¿Qué es lo que sabemos y lo que les mostré hace un ratito? El Paraná y el Uruguay son cada vez más caudalosos, aportan más agua. Por efecto del cambio climático, si no se los mostré, se los cuento ahora, tenemos cada vez más frecuencia de vientos del este. Eso también induce a que haya un mayor apilamiento del agua del río de la Plata sobre la margen de Buenos Aires. Y el nivel del mar está ascendiendo también por efecto del cambio climático. Como resultado, lo que tenemos es esto, que el nivel del río de la Plata en el puerto de Buenos Aires aumentó en el último siglo 17 centímetros. Y si a esto lo superponemos con una mayor frecuencia de eventos de sudestada, que es lo que muestra ese gráfico, como a lo largo de las últimas décadas aumentando la frecuencia de ocurrencia de sudestadas, lo que se ve es que la ciudad de Buenos Aires es vulnerable a inundaciones, no solo por precipitaciones extremas, sino también por efecto de sudestadas intensas, como pasó el último fin de semana. Una manera oceánica. ¿Cómo? Las ondas de tormenta. La del sábado es una manera oceánica. Por una onda de tormenta, pero acompañada por viento del sudeste. Esa onda de tormenta. Estuvo del sur durante los 2000. No. Una manera oceánica. Después, ojalá te pueda preguntar una cosa. Bueno, avancemos hacia el futuro. Esto es lo que estuvo pasando. ¿Qué podemos saber con respecto a lo que nos espera en nuestro país para las próximas décadas? Para eso se construyen lo que se llaman escenarios climáticos, que lo que intentan es tratar de describir cómo se espera que sea el clima en las próximas décadas en función de cómo van a ser las acciones que realice el hombre en las próximas décadas, y para eso es importante construir escenarios socioeconómicos. Es importante saber cómo va a ser la generación de energía, en base a qué fuentes. Entonces, para eso esos escenarios socioeconómicos se hacen teniendo en cuenta las 2 dimensiones que aparecen ahí, que tienen en cuenta hacia dónde se espera que vaya la humanidad en las próximas décadas. Estos escenarios socioeconómicos no se hacen para cada país en forma individual, sino que tienen que ver con pensar el mundo, hacia dónde va. Una dimensión tiene que ver con pensar si se va hacia un desarrollo económico en detrimento de una mayor conciencia ambiental, y la otra dimensión si se va hacia una globalización absoluta en detrimento de preservar más identidades regionales. En función de eso se construyen estas curvas de cómo se espera que evolucione
para este siglo las concentraciones de diferentes gases de efecto invernadero, y en función de cómo sean estas concentraciones de gases de efecto invernadero y a partir de modelos físico-matemáticos que representan el clima, lo que se hace es estos gráficos que aparecen ahí, que son los escenarios, ¿sí? Que tratan de mostrar cómo se espera que sea el cambio de temperatura para la década 2020-2029. Y lo que se ve en todo rojo, se espera que en el país la temperatura aumente, en promedio el aumento de temperatura sería del orden de 1 grado, y que ese aumento de temperatura va a ser más importante en la región norte y en la zona cordillerana que en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos dicen los escenarios con respecto a la lluvia? Donde tienen líneas verdes indica aumentos de precipitación, líneas naranjas disminución. Y en este gráfico van a ver que aparecen zonas en gris. Esas zonas grises lo que están diciendo que son las regiones del país donde hay menor incertidumbre científica con respecto a lo que va a pasar, ¿sí? Por lo tanto, en la zona central y más hacia el este de Argentina hay bastante certeza de que la lluvia va a continuar aumentando, no tanto como aumentó en las últimas décadas, y que hay una zona que abarca la zona donde también el aumento de temperatura es importante, donde se espera una disminución de la precipitación. ¿Dónde se espera la disminución? ¿En la zona cuyana? Sí, y hacia el sur, en la Patagonia. Pero la Patagonia ya de Chubut hacia abajo, Santa Cruz. Claro, y todo el norte. Y hay una zona del norte donde no está gris, es que no hay mucha certeza científica todavía de qué es lo que va a pasar, porque la realidad es que son temas en los que se va avanzando, ¿sí? En esa región todavía no está claro. Entonces, ¿qué se hace frente al cambio climático? ¿Cómo se puede pensar una política frente al cambio climático? Y lo que hay que tener en cuenta es que es un problema que tiene diferentes dimensiones sociales, económicas, culturales, que son importantes para el cambio climático, y que para implementar medidas de mitigación, esto es actuar sobre las causas que lo producen, uno tendrá que actuar sobre cuestiones bastante sensibles desde el punto de vista social, económico y cultural, que tienen que ver con pautas de producción, pautas de consumo. ¿Cuáles son algunas de esas medidas de mitigación que se pueden tomar? Tiene que ver con un uso eficiente de la energía, con el uso de energías renovables, energías limpias, mayor disponibilidad de transporte público, procesos que se capturen metano en regiones de rellenos sanitarios, y también habrá que tomar medidas de adaptación al cambio climático. El cambio climático es un proceso que ya está en desarrollo, que va a continuar en las próximas décadas, y por lo tanto, para evitar sus impactos negativos, habrá que tener estrategias de adaptación que tendrán que ver precisamente con una integración entre las infraestructuras, la tecnología, las instituciones, la normativa vigente respecto al uso del suelo, por ejemplo. Pero todo esto tiene asociado un proceso de transformación cultural, lo cual no es sencillo de pensar, pero hay que pensarlo en un contexto de que es una cuestión altamente prioritaria. Entonces, hablando de adaptación, lo que hay que tener presente es, bueno, ¿a qué nos tenemos que adaptar? Nos tenemos que adaptar a que el clima ya está cambiando, la variabilidad que tiene ahora. Y también nos tenemos que adaptar a lo que esperamos o a lo que sabemos de cómo va a ser el clima en las próximas décadas. Tendremos que adelantarnos frente al clima esperado para los próximos años. Entonces, ¿cómo se hace esa adaptación? Y hay dos mecanismos de adaptación al cambio climático. Uno es lo que se conoce como un mecanismo de adaptación autónoma, y la mejor forma de entenderlo es a través de un ejemplo que se ve en este gráfico, que lo que muestra es cómo se distribuye la producción de soja en Argentina en los últimos años en función de dónde proviene la soja, de dónde es producida, si en la zona núcleo tradicional, en la zona convencional, o en una región marginal, probablemente esta zona que fue incorporada a las actividades agrícolas producto del corrimiento de la frontera agropecuaria. ¿Qué es lo que se ve? Que en los últimos años la contribución a la producción total de esta zona marginal prácticamente equipara a la producción de la zona núcleo. ¿Y por qué esto se llama adaptación autónoma? Porque es una
adaptación que se produjo a partir de que los dueños de la tierra o quien esté ocupado de cultivar o de producir en esas regiones, se dio cuenta que ahora tenía condiciones climáticas beneficiosas para desarrollar esas actividades. No resulta no surge como resultado de políticas agropecuarias, sino surge como consecuencia principalmente de decisiones individuales de producción. Por lo tanto, esto tiene precisamente estos problemas o estas características en primer lugar. Por un lado es masiva, lo podemos ver en términos de producción total de soja de nuestro país, pero surge a partir de decisiones individuales. La otra característica que tiene es que se produce después del cambio. Primero se modificó el clima en la región, primero empezó a llover más, y a partir de ahí los productores tomaron la decisión de cambiar el uso del suelo. Y esto tiene un conjunto de problemas. Puede llevar a tomar decisiones equivocadas, vinculadas, por ejemplo, con la deforestación. Puede ser que lo que para el productor es un cambio climático que considera permanente sea algo transitorio, no se sostenga en el tiempo y haya deforestado una región y se haya perdido biodiversidad, y tiene problemas también con respecto al uso del agua y la construcción de obras de infraestructura para el manejo del agua que no sean las apropiadas. Por lo tanto, es importante que la adaptación al cambio climático sea planificada. ¿Y cómo se planifica una adaptación al cambio climático? Primero, difundiendo qué es el cambio climático, qué significa la vulnerabilidad frente al cambio climático y a qué somos vulnerables. Habrá que tener sistemas de alerta meteorológico e hidrológico adecuados. Tenemos más ocurrencia de eventos extremos y eventos extremos cada vez de mayor magnitud. Deberemos tener sistemas apropiados para prevenirlos, para poder anticiparlos. Habrá que tener normas con respecto al uso del suelo. Regiones que, por ejemplo, se inundan cada vez con más frecuencia, habrá que decidir si lo que conviene es defenderlas, si lo que conviene es mover a la población de ese lugar. Si hay que defenderlas, ¿quién se hace cargo de la construcción de obras de infraestructura? Y además, bueno, adecuar obras de infraestructura que ya estén en el lugar. Hay barreras, hay obstáculos para que se pueda implementar esta adaptación planificada. Tiene que ver con que todavía hay incertidumbre científica. Como yo les decía, en la región del noroeste de Argentina todavía no tenemos demasiado claro qué va a pasar con el clima en las próximas décadas. Se está trabajando, pero no es un tema científico cerrado. Hay problemas con prácticas profesionales. Normalmente quienes diseñan obras de infraestructura están acostumbrados a trabajar con determinados coeficientes de seguridad con respecto al clima, pero en un contexto en el que el clima está cambiando, habrá que pensar si esos coeficientes son los adecuados. Hay problemas también vinculados con la planificación. Muchas veces se piensan en los costos de la adaptación en un plazo relativamente corto, más que los costos económicos que producen los impactos de no adaptarse frente al cambio climático. Hay disponibilidad de falta de recursos y también quiénes son los responsables de tomar las decisiones cuando son muchos niveles gubernamentales que están involucrados para decidir. Entonces, algunas de las reglas que son importantes tener en cuenta en una política frente al cambio climático. Primero, la organización de la sociedad civil, todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan con respecto a este tema, cómo integrarlas para fortalecer una política frente al cambio climático, políticas de ordenamiento territorial, normas apropiadas con respecto al uso del suelo, cómo se involucra el sector empresario, principalmente lo que tiene que ver con pautas de mitigación del cambio climático, políticas de adaptación, políticas con respecto a la salud pública del cambio climático y también aspectos que tienen que ver con la educación, cómo difundir el problema y sus impactos económicos, sociales, culturales. Entonces, para terminar, la adaptación al cambio climático es importante precisamente porque contribuye a reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, pero para que este cambio climático sea exitoso en una comunidad, esto no es independiente del nivel de desarrollo que tiene una sociedad, de la disponibilidad de recursos que tiene y también de la capacidad científica y técnica para hacer frente al problema.
Esto es todo. Muchas gracias. Sí, sí. Está ahí. Así te tengo que pedir a los dos. Bueno, no es fácil trabajar después de semejante exposición, ¿Cuál es la forma en que yo tomo este tema? En realidad quiero, en este caso, conjugar una serie de cosas. Conjugo geografía y conjugo la política. En este caso, la búsqueda de explicar algunas situaciones que para nosotros, para mí en particular, tienen un peso muy importante. El nombre de la exposición me parece que dice bastante claramente hacia dónde yo apunto, hacia dónde vamos, cuáles son las formas en que yo lo voy a encarar. Y está relacionado con el uso de los recursos naturales y cómo la pobreza influye en ese uso de los recursos naturales y fundamentalmente cómo la decisión política tiene un valor extraordinario para conocer el manejo de esos recursos naturales. Bueno, ahí tienen mi nombre y apellido y cuando me quieran mandar algún correo electrónico por cualquier cosa estoy a su entera disposición. Ahora les voy a mostrar unas fotos que quiero que la vean en silencio. Bueno, ahora vamos a volver a la primera, si está la volver. Vamos. Ahí. Bueno. Fíjense ustedes, esta fotografía está tomada, está escaneada de la revista del diario La Nación, un domingo, donde hay un animal, una osa o un oso, pero que es un animal que seguramente ya no existe. Está tomada hace 2 años. Este animal tenía un hábitat determinado. Ese hábitat era el lugar donde habitualmente nacía, crecía, se reproducía, comía, cazaba, etcétera, etcétera. Un ámbito donde el hielo era continuo y que después de la explicación que nos dio tan brillantemente Inés, nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Acá hay un cambio climático, un hecho fundamental del aumento de las temperaturas mínimas que está produciendo una situación de deterioro del hábitat de este animal. Pareciera que una vez si nosotros le miramos la cara al animal está como perdido, ¿no? Como observando un ámbito donde él habitualmente se movía y hoy ya no es el que antes hacía quizás ni él mismo ni siquiera sus antecesores. En ese lugar caza, en ese lugar vive. Y ahora el hábitat es totalmente diferente. En la próxima fotografía estamos viendo la zona del norte de la vieja Unión Soviética, Rusia, esto es Siberia. En Siberia se produce un suelo que se llama suelo de tundra, conocido con el nombre científico de permafrost o pergerisol, suelo permanentemente congelado. Ese suelo permanentemente congelado es una capa de hielo que en la época de julio, que es el mes más cálido en este lugar, la capa de hielo disminuye hasta 10 centímetros, disminuía hasta un 10 centímetros de la superficie. Lo sorprendía nuevamente el invierno, aumentaba otra vez la capa de hielo, y la capa de hielo permitía vivir tranquilamente como si fuese una losa, exactamente sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, el edificio de arriba de 4 o 5 pisos y la casa de abajo se establecía sobre ese pergerisol. El pergerisol se hundió, el pergerisol o permafrost se derritió. Y un ala de este edificio se ha perdido y esta casa se está hundiendo. Por lo tanto, Siberia, que era un lugar donde habitualmente se trabajaba o se vivía de una determinada forma, ha cambiado esta situación. En la próxima diapositiva vamos a ver a un señor que está diciendo qué hago ahora con este camión que se me ha atascado. Le pasó exactamente lo mismo que en la fotografía anterior,
en las casas que se derrumbaron. Y el camión que está arriba, llevando y trayendo sus productos, transita, dice, un camino invernal sobre el congelado río Kotuf, en Tainá, Siberia septentrional. Rusia, por lo tanto, todo ese camino, ese río, le ha permitido durante el invierno transitar durante muchísimos años. Ya no lo puede hacer más, porque se derrite y se hunde ese camión. Por lo tanto, todo lo que estaba hablando recién Inés sobre el tema de la influencia negativa en el cambio climático, en estas 3 o 4 diapositivas podemos tener una situación ya bastante extrema. Más allá de lo que vivimos habitualmente nosotros, ya no tenemos invierno. Yo me acuerdo cuando iba a la primaria, me salían sabayones del frío, ¿no? Íbamos con pantalón corto en la primaria y nos congelábamos, ¿no? Abril era terrible. Hoy estamos en pleno mes de julio y sin embargo hemos usado poco y nada de sobre todo. Y los veranos son cada día peores, cada día somos más tropicales, ¿no? Y entonces la industria de la refrigeración hace su agosto porque tiene una ventaja extraordinaria respecto a lo que puede hacer hace 15 o 20 años. De eso no voy a hablar porque ya con la clase que tuvimos es suficiente. Pero ¿qué es lo que nosotros en este caso quiero observar? Hay un tema que para los que nos apasiona la política siempre nos preocupa, entre otros, por ejemplo, cómo repartimos la riqueza, cómo se distribuye la riqueza. Porque en la mala distribución de la riqueza se producen sectores muy pobres y sectores muy ricos. Esos sectores muy pobres influyen negativamente sobre el ambiente. Ya vamos a ver por qué. Pero también los sectores ricos influyen negativamente. Las grandes empresas que contaminan, las grandes fábricas, las grandes industrias que hay en el mundo desarrollado, por ejemplo, China es uno de los países que más contamina el ambiente, para que tengamos una idea. Estados Unidos también lo hace, después eso lo vamos a ver con mayor detenimiento. Por lo tanto, indica las claras que o la extrema pobreza o la exuberancia en la riqueza influyen negativamente en el ambiente. Pero vamos a ver un tema relacionado con la población. Nosotros nos reunimos a las 7:30, vamos a terminar, supongamos 9:30, vamos a suponer 8:30. Vamos a suponer que hubiésemos estado 1 hora charlando con ustedes. En 1 hora la población del mundo aumentó 10.000 habitantes. La próxima. En este gráfico, inclusive tienen la fuente, el contador de la población mundial en 1995, Population Today, muestra un gráfico cómo crece por año, por mes, por día y por hora la población, donde dice crecimiento vegetativo, la diferencia entre nacimientos y fallecimientos. Por hora crece 10.000 habitantes 10.000 habitantes más por hora, lo cual indica que en un año crece 2.3 la República Argentina. Vean ustedes, 88 millones de habitantes. La pregunta es, ¿cómo se reparte la riqueza ante esa situación? Entonces vamos a empezar a ver cuáles son las formas de encararlo. ¿Cómo lo encaran por un lado los países desarrollados y cómo lo encaran por un lado los países eufemísticamente llamados en desarrollo y que somos realmente subdesarrollados? Miren ustedes el tema de la población desde el punto de vista de cómo ha crecido. A la derecha el año 1, que es un estimativo porque obviamente no se tenía ningún dato, 200 millones de habitantes. En el siglo XVIII, que ya se tiene noción de un conocimiento más cercano a la cantidad de habitantes, 950 millones de habitantes. 5.700 millones de habitantes en 1995. Vale decir que entre el siglo XVIII y el siglo XXI la población se multiplicó por más de 7 veces, luego 6 veces, lo cual indica un crecimiento extraordinario. En 40 años, para que tengamos una idea, en los últimos 40 años, tomemos el año 60, 1960 en adelante, se ha recolectado más basura o más residuos que hasta ese momento toda la población mundial. Toda la historia del mundo juntó tanta basura hasta el año 1960 que no llega a ser lo que nosotros hemos juntado en los últimos 40 años. Esto indica varias cosas. Una de ellas es indicativo de la cantidad de consumo que esta sociedad moderna ha estructurado y cuánto se desperdicia.
El hombre de la antigüedad usaba todo. El hombre de la antigüedad utilizaba el cuero, la carne, los huesos, absolutamente todo. Desde abrigarse y comer hasta hacer utensilios que le permitiesen la labranza, inclusive las armas. Y lo peor de todo, que recién lo dijo muy bien Inés, el crecimiento urbano. Para el año 2020 se calcula que el 60% de la población va a vivir en ciudades. Yo siempre le digo a mis alumnos, mire, pongámonos frente a un mapa mundial. Las ciudades son puntos. En cambio las áreas, las superficies, las regiones son áreas, son lugares abiertos, muy importantes. En pocos puntos, el 60% de la población se va a aglomerar en el 2020. ¿Y cuál va a ser el problema fundamental? Muchos recursos que son utilizables por las ciudades, entre ellos el agua. Después vamos a hablar precisamente sobre ese tema, por favor. Por lo tanto, es una política de poblamiento, para saber si realmente se puede llegar a tener una enorme y exorbitante cantidad de personas de acuerdo a cómo se distribuye la riqueza. Yo no estoy en contra del crecimiento de la población, bajo ningún punto de vista. Lo que sí uno cree que es importante es saber cómo se van a distribuir los recursos naturales y los recursos financieros que el mundo va a desarrollar. Para no abundar, vean ustedes el cuadro de abajo, que prácticamente está mostrando lo mismo. Asia va a tener en el 2025 2.400 millones de habitantes en las ciudades, lo cual va a indicar el enorme crecimiento que van a tener. Ustedes saben que en China, uno lo ve por televisión, lo lee en los diarios y demás, barrios enteros se arrasan en pocos días y crecen edificios de 30 a 40 pisos, aumentando enormemente la cantidad de personas que van al sector urbano. El urbanismo es un crecimiento demográfico que demuestra qué es lo que sucede en la economía internacional. La enorme concentración de la economía en sectores muy pequeños. Por favor. Entonces, ante esta situación, se produce la observación de cada uno de los sectores, en unos por parte de los países desarrollados y en otros por parte de los países en vía de desarrollo. Lo que ustedes tienen enfrente es una concepción sobre los problemas del mundo visto desde el Club de Roma del año 1968, hace 40 años, donde se juntaron 25 países, los 25 países más importantes del mundo. Lean brevemente este inventario de problemas. Deterioro del medio ambiente físico, crisis de las instituciones, burocratización, enajenación de la juventud, violencia, educación inadecuada, brecha creciente entre países pobres e industrializados, crecimiento urbano incontrolado, inseguridad en el empleo, satisfacción decreciente obtenida en el trabajo, impugnación de los valores de la sociedad, indiferencia ante la ley y el orden, inflación y disrupción monetaria, brecha creciente entre los países ricos y pobres. Podríamos seguir. Yo les pregunto a ustedes, en 40 años, ¿cuántos de esos temas se han solucionado? Ninguno. Es decir, estamos exactamente igual como cuando en ese momento se dijo, bueno, miren, estos son los problemas. El tema es cómo lo vamos a solucionar, por favor. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que proponen los países desarrollados y cuál es la visión de los países en vías de desarrollo? Arriba es el Club de Roma y abajo es la Fundación Bariloche, que después vamos a hablar de eso. Las soluciones que proponen los países desarrollados es, el problema principal es el rápido crecimiento de la población. Si la culpa la tiene la gente que tiene muchos hijos, ¿no? Entonces, hay que hacer algo con respecto a eso. ¿Y cuáles son los países que generalmente tienen un crecimiento demográfico, un crecimiento vegetativo cada vez mayor? Y los países en vía de desarrollo y los países pobres. ¿Qué hacemos con ellos? Y algo tenemos que hacer. Visto esto desde los países ricos, ¿no? Bueno, algún control vamos a ejercer. Vamos a especular después, jugando un poquitito dañinamente con algunos conceptos. Contenerlo es la condición indispensable para evitar la catástrofe. Es decir, que el primer punto para ellos es importante. Entonces, ¿cómo se evita la catástrofe? Conteniendo el crecimiento de la población. El control de
el uso racional de los recursos son solo medidas complementarias. Nosotros vamos a decir que no. Porque el problema no es físico, sino sociopolítico. Es un problema de dominación, es un problema de presencia de las grandes empresas multinacionales en los países del tercer mundo, es un problema de expoliación de los recursos naturales, es la apropiación inadecuada de los recursos naturales. Por lo tanto, para nosotros es un problema sociopolítico, indiscutiblemente. Es el resultado de la desigualdad del poder, tanto internacional como nacional. Es el producto de una sociedad basada en la explotación. El deterioro físico es el resultado de una organización social basada en valores en gran parte destructivos. Con esto, nosotros, desde los países subdesarrollados en vía de desarrollo, le queremos decir a los del Club de Roma, mire, nosotros no entendemos que haya un límite al desarrollo, sino que el problema del límite al desarrollo está dado exclusivamente por la actitud política que tienen los países superdesarrollados con respecto a los países en vía de desarrollo o emergentes. Por lo tanto, es un problema para nosotros eminentemente político. Es un problema de las decisiones que se van a tomar. Por lo tanto, los países en vía de desarrollo concebimos que no puede haber un desarrollo económico exclusivamente sin pensar en un problema social y en un problema eminentemente ambiental. Entonces, concebimos lo que se denomina el ecodesarrollo. El desarrollo sustentable, una palabra que la deben haber escuchado mucho, ¿cierto? ¿Qué quiere decir lo sustentable o el desarrollo sostenido? Es aquello que puede perdurar en el tiempo sin deteriorar el ambiente ni tampoco poner en hipoteca a las futuras generaciones. Por ejemplo, el caso de la minería. La minería es un caso muy particular, porque la minería es altamente destructiva. Recién hablaba Inés del tema de las cementeras. El caso de las minas, por ejemplo, de plata, de oro, sobre todo que tenemos en la República Argentina, en Bajo la Lumbre, en Catamarca, en Esquel y demás, deterioran terriblemente el ambiente, dejan un agujero, pero lo dejan en serio, no es una forma de hablar. Y ese deterioro es una hipoteca para el futuro. A las provincias de Catamarca le deja un 3% de ganancia, nada. Y deteriora el ambiente de una forma extraordinaria porque se utiliza arsénico para cianuro, para poder destilar el oro, lo cual indica la situación en la cual está. Desarrollo económico, preservación ambiental y equidad social. Para nosotros no puede haber desarrollo si no hay equidad social. Darle a todos la igualdad de oportunidades para que puedan acceder al desarrollo económico y a la preservación ambiental, a la educación, a la salud, a las actividades cotidianas del comercio que le permitan ir desarrollándose económicamente. Adelante. Yo no sé si ustedes lo van a poder ver de lejos, pero solamente yo se los voy a explicar de qué es lo que están viendo ustedes. Esto está desarrollado por el grupo de análisis de sistemas ecológicos de la Fundación Bariloche, en el año 1989. Quiero advertirles que esta Fundación Bariloche y en el documento sobre la catástrofe o una nueva sociedad hay un viejo conocido nuestro, que es Juan Vital Zurruí, ¿no? Que fue integrante de este grupo. Yo solamente quiero que ustedes observen algo. ¿Saben qué es este gráfico? Este gráfico lo tomó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el cual todo tiene un reflejo en el problema ambiental. Habla de deforestación, pérdida de vida silvestre, cambios climáticos, desertización, aumento de sequías, erosiones, etcétera, etcétera. Si ustedes hacen el camino inverso a las flechas, caen en el mismo problema que es lo que tienen ustedes abajo, encuadrado en gris. Que yo se los voy a leer porque quizás ustedes no lo puedan ver. Dice Sistema Económico Internacional, para decir que por ahí aparece el problema. Deterioro en los términos de intercambio, deuda externa, cambio de precios internacionales, demandas internacionales, dependencia tecnológica. Por lo tanto, el programa de las Naciones Unidas hace hincapié en esto, pero diciendo, mire, acá está el problema en el medio ambiente. Acá está el problema en el medio ambiente. Todo un problema del sistema internacional, el sistema financiero internacional, cómo se mueve. Y por lo tanto, sabemos nosotros
que es una decisión política. Entonces nosotros decimos, miren, ¿cómo los recursos naturales tienen una relación con el desarrollo sustentable? Se determinan los recursos naturales por sus características físicas y químicas de la corteza terrestre, para saber a dónde están. Porque acá hay que hacer una diferencia entre lo que es un yacimiento y lo que es una reserva. Yacimiento es hasta donde nosotros sabemos que podemos explotar, por razones de la tecnología, por razones de cualquier índole. Por ejemplo, si nosotros vamos a explotar petróleo, hay petróleo que se puede explotar y otro que no se puede explotar, porque es caro, porque no tenemos la tecnología. Y este tema de la tecnología está relacionado con un problema de quién es el dueño de la tecnología. Si es una tecnología propia o es una tecnología importada, traída del exterior, de los cuales las grandes empresas, las grandes potencias son sus acreedoras. Como consecuencia hay que pagar. Hay que pagar el uso de las patentes, el uso de los royalties, etcétera, etcétera, que es una drena el dinero en una forma extraordinaria. Y ya sabemos nosotros qué significa la dependencia tecnológica. Entonces, agradecer la presencia de todos hoy acá y muy especialmente de los expositores. A mi lado está la doctora Camiloni y el licenciado Roiseco. La doctora Camiloni es meteoróloga graduada de la Universidad de Buenos Aires, donde también cursó su doctorado y donde es profesora universitaria, y también es investigadora del CONICET, y hoy va a exponer sobre el cambio climático en la Argentina, sobre los impactos y los escenarios futuros en un primer término. En un segundo término, el licenciado Juan Carlos Roiseco, a quien muchos en esta casa deben conocer, además de ser profesor de geografía, es politólogo y ha ejercido la docencia en los distintos niveles. Expondrá sobre recursos naturales y pobreza. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Bueno, antes de comenzar, yo quiero decir que estamos muy contentos de tener a Inés Camiloni con nosotros, porque, un poco en broma decíamos abajo, pero tenemos un pedacito de un premio Nobel acá, ¿no? Que no es poco. Me gustaría que ella después en unos segundos, en unos minutitos, contara el por qué. Así ella, antes de la exposición, les manifiesta a ustedes lo que ha hecho en tan corta edad, por lo que uno ve, ¿no es cierto? Así que bueno, hay mucho por hacer. Yo personalmente quiero agradecerle a mis alumnos que han venido, algunos, y especialmente a quien fue hasta hace muy poco director general de Educación de Gestión Estatal, al licenciado Luis María Rodríguez y a su señora que han venido. Mari, te agradezco enorme la presencia de él. Bueno, entonces yo le pedí a Inés que comente un poquitito el tema de panel al cual ella pertenece, porque creo que es muy importante para que sepamos que en la República Argentina qué clase de científicos e investigadores tenemos, ¿no? Los profesionales que en un tema tan crítico como este tenemos un nivel excelente de investigadores. Bueno, buenas tardes. Le agradezco a Juan Carlos y al Instituto la invitación a participar hoy de este encuentro. Lo que decía Juan Carlos, en realidad, yo le decía que lo sumo es una molécula, lo que uno le puede corresponder de ese premio Nobel, porque a lo que él mencionaba, hacía referencia era el premio Nobel de la Paz, que en el 2007 recibió el panel intergubernamental de cambio climático. El panel simplemente es un conglomerado de científicos repartidos por todo el mundo que lo que intenta es sintetizar la información que hay. Cada aproximadamente 5 años, el último informe se había hecho en el año 2001, el último se hizo en el 2007, fue el que se presentó el año pasado, y se trata de recopilar y sintetizar toda la información que hay referida al cambio climático con sustento científico. Entonces, es un informe elaborado principalmente por investigadores en todo el mundo. Hay unos cuantos que están en Argentina, por supuesto que no soy solo la única, pero me parece que es un reconocimiento importante, no a quienes participaron, sino que le da la relevancia del tema que merece, sobre todo porque pone de manifiesto la necesidad de emprender acciones frente al cambio climático, lo cual es algo necesario y urgente, o al menos ese es el mensaje que intentaré transmitirles hoy con la presentación.
Así que bueno. Espero no taparles mucho si me paro acá. Si tapo, avísenme. Tapo, ¿no? Veo la pantalla, ¿no? Sí, la dejan. Si no, te voy pasando por la yo la acción. No tanto por pasarla, porque, bueno, hacemos la prueba. Para ver. Si se decide arrancar, sí. Bueno, ese es simplemente el título de la presentación y como decían recién hace referencia a los lugares de trabajo en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET. Entonces, para tratar de entender qué es el cambio climático, lo primero es tratar de avanzar sobre una definición más formal de qué llamamos quienes trabajamos en climatología, en las ciencias de la atmósfera, cambio climático. Y eso es lo que está acá, en esta definición. Nosotros hacemos referencia a que hay un cambio en el clima, en realidad cuando hay una variación que es significativa del clima, que es persistente y que además dura durante un cierto periodo. Entonces, para comprender un poquito más esta definición, vamos a empezar a desglosarla un poco. Lo primero que dice es que es una variación del clima. Entonces, ¿qué significa que el clima varíe? Que el clima cambie significa que lo que se modifica es su valor medio, su promedio, y también se modifica su variabilidad. Esto dicho en estos términos puede ser complicado, si lo vemos en un gráfico capaz que se entiende un poco mejor. Imagínense que esa figura representa cómo va cambiando la lluvia en un determinado lugar a lo largo del tiempo. En este ejemplo dice precipitación, lluvia, pero podría ser cualquier otra variable meteorológica, puede ser la temperatura, viento, nubosidad. Y lo que muestra esa figura es que a lo largo del tiempo encontramos valores más altos, eso querrá decir años más lluviosos, años más secos, pero que la precipitación oscila alrededor de un determinado valor medio. ¿Qué pasa si a esta serie le agregamos lo que nosotros llamamos una tendencia lineal, que está representada por la línea roja que ustedes ven ahí? Eso lo que está indicando es que si hiciéramos un promedio, por ejemplo, de cuánto llovió en los últimos 10 años y lo comparamos cuánto había llovido en los primeros 10 años de esa serie, lo que vamos a ver es que los últimos años fueron más lluviosos. Entonces es en ese contexto que nosotros decimos que hubo un cambio en el valor medio de la lluvia a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasa ahora si a esta serie le modificamos lo que nosotros llamamos la variabilidad? Si ustedes la comparan con los paneles anteriores, van a ver que la sensación es como si lo hubiéramos estirado la serie, que ahora se alcanzan en algunos años valores más altos, los que había originalmente, y eventualmente también valores más bajos. Entonces es en este contexto que nosotros decimos que hubo un cambio climático. Se modificó el valor medio y se modificó también la ocurrencia de valores extremos. La otra cosa que hace mención la definición es que es una variación que tiene que ser significativa. Esto quiere decir que por medio de alguna metodología estadística apropiada tendremos que poder demostrar que efectivamente hubo un cambio en el valor medio y que hubo un cambio en la variabilidad de estas variables meteorológicas. Y la última que menciona tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que nosotros podamos hablar de que hay un cambio en el clima? Y ese tiempo es del orden de por lo menos algunas décadas. ¿Sí? Uno de un año hacia otro no habla de cambio climático, sino que habla de cambio climático cuando ve la evolución de las variables del clima a lo largo de por lo menos décadas. Ahora bien, sabiendo qué es el cambio climático, la pregunta que sigue es por qué es importante, por qué se habla tanto del cambio climático. Entonces volvamos a los tres paneles que yo les había mostrado antes y supongamos que a estos paneles le agregamos lo que nosotros llamamos niveles de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Son los niveles, por ejemplo, en los cuales un sistema natural, un bosque, un humedal, o un sistema humano, desde una obra de infraestructura hasta una ciudad entera, puede soportar esas variaciones en alguna de las variables del clima sin sufrir impactos negativos. Entonces, si ustedes se fijan en el primer panel, el que está arriba a la izquierda,
van a ver que es baja la frecuencia en la cual nos escapamos de esos niveles de tolerancia. Esa era una condición del clima en la que no había cambio climático, lo que nosotros llamamos un clima estacionario, no se modifica el promedio a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasa si miramos el panel de abajo, cuando sí estamos hablando de cambio climático? Lo que vamos a ver es que con mucha más frecuencia nos escapamos de esos niveles de tolerancia. Si estamos hablando de precipitación, esto estará asociado a años húmedos o años secos. Años húmedos probablemente tendrán también vinculados episodios de inundaciones y años secos a periodos o secuencias de sequías. Por lo tanto, el cambio climático es importante porque produce impactos y hay que tener en cuenta que estos impactos se producen sobre diferentes sistemas, sobre sistemas físicos, sobre sistemas económicos y también sobre sistemas sociales. Entonces, lo que sigue ahora es todavía otra pregunta. Si el problema del cambio climático en este contexto de ser un proceso y que produce impactos en diferentes sistemas, es un problema que tiene que ser abordado exclusivamente desde el sector científico y sobre todo entendiendo la ciencia como las ciencias duras o las ciencias exactas o las ciencias de la atmósfera. Y la respuesta es que no es un problema que sea estrictamente científico, y esto tiene que ver precisamente porque los sistemas físicos, económicos y sociales son vulnerables frente al cambio climático. Y acá aparece una palabra que muchas veces se la menciona cuando se habla de cambio climático, que es la vulnerabilidad. Y por eso me parece importante definir a qué estamos llamando la vulnerabilidad en este contexto. Y la vulnerabilidad está definida como el nivel en el que un sistema es susceptible o no es capaz de soportar precisamente los impactos adversos que produce el cambio climático. Por lo tanto, frente a esta vulnerabilidad, será necesario implementar medidas o estrategias de lo que se conoce como la mitigación y la adaptación al cambio climático, que son los otros dos términos que aparecen siempre vinculados a este tema del cambio climático y que por eso también es importante definirlos. La mitigación es de qué forma el hombre puede intervenir para actuar sobre las causas que producen el cambio climático para reducir precisamente los impactos negativos del cambio climático, mientras que la adaptación tiene que ver con de qué forma los sistemas humanos y los sistemas naturales se pueden ajustar frente a este entorno climático, esta situación climática que está cambiando, para reducir los efectos negativos, pero para eventualmente también poder tomar alguna ventaja de los impactos positivos que puede tener el cambio climático, teniendo en cuenta que los impactos positivos pueden ser acotados en el tiempo, pueden ser regionales, pero existe la posibilidad que el cambio climático en algún sector tenga un impacto positivo. Pero bueno, veamos una lista de los impactos del cambio climático. Son más los impactos negativos que estos positivos que yo les mencionaba antes. Después vamos a ver algunos positivos. Que el cambio climático que produce o a qué se lo vincula normalmente, qué es lo que se sabe, produce extinción de especies y de ecosistemas. Esto tendrá que ver con pérdida de biodiversidad, problemas con la disponibilidad de agua dulce, con la calidad del agua dulce. Hay problemas también por pérdida de territorio, por ascenso a nivel del mar, principalmente en las zonas costeras, en las áreas más vulnerables frente al cambio climático. Impactos en la salud. El aumento de temperatura está vinculado a enfermedades relacionadas con estrés hídrico, con contaminación de alimentos, cuando no son preservados en forma adecuada. También transmisión de enfermedades a través del agua, de vectores, las migraciones humanas que producen la ocurrencia de eventos climáticos extremos que obliga a la gente a desplazarse de un lugar al otro. Y lo importante de todos estos impactos que yo les menciono tiene que ver con que estos impactos se producen principalmente en países en desarrollo. Por lo tanto, el cambio climático suele estar vinculado a situaciones de aumento de conflictividad. Una breve reseña, ya sabemos qué es el cambio climático y por qué es importante.
pero tener una idea de qué acciones producen que el clima cambie. Y esas acciones se pueden agrupar de dos formas. Una tiene que ver con que el sistema climático está formado no solo por la atmósfera, sino también por la corteza terrestre, por los océanos, por la vida que hay en la Tierra. Es lo que se llama un sistema caótico. Como todo sistema caótico tiene una variabilidad sobre la cual las acciones humanas no pueden intervenir. Por lo tanto, nos vamos a dedicar a la otra parte de causas del cambio climático, que es lo que nosotros llamamos los forzantes naturales y los forzantes humanos del cambio climático, que son los más conocidos. Un resumen: dentro de las causas naturales que producen cambios en el clima están las causas de origen astronómico. Dentro de las astronómicas están esas tres que tienen ahí: la variación de la energía que se recibe del Sol, la variación de la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y los cambios en la inclinación que tiene el eje de rotación terrestre. Dentro de las causas de orden geológico aparecen cambios en la composición química de la atmósfera por inyección de aerosoles de origen volcánico, el movimiento de deriva de los continentes, movimientos orogénicos de formación, de orografía. Y si ustedes se fijan, dentro de esas causas astronómicas y geológicas aparecen listados en dos colores diferentes. Y no es casual eso. Están en dos colores diferentes porque son procesos que ocurren en escalas de tiempo que son diferentes. El cambio en la energía que emite el Sol tiene un ciclo de aproximadamente 11 años, mientras que las erupciones volcánicas, si bien no son periódicas, no son procesos que no sabe cada cuánto van a ocurrir, sabe que con una frecuencia de 1, 3, 5, 10 años es posible que en algún lugar de la Tierra haya una erupción volcánica. Los otros procesos de los cuales estamos hablando, los que aparecen listados en celeste, son procesos que ocurren en escalas de tiempo de miles a millones de años. Por lo tanto, cuando lo que queremos es comprender las causas del cambio climático observado, principalmente en el último siglo, de toda esa lista de causas de origen natural, habrá algunas que podremos descartar, estas que están en celeste, que son procesos muy lentos, mientras que habrá otras que sí vamos a tener que considerar, que son las que ocurren en la escala de años o algunas décadas, que tienen que ver con los cambios en la energía del Sol y con el vulcanismo. Las causas de origen humano tienen que ver también con cambios en la composición química de la atmósfera producidas por acciones humanas, principalmente por la emisión de aerosoles a la atmósfera, por la quema de combustibles fósiles. También la composición química de la atmósfera se modifica por la quema de petróleo, gas natural y carbón, que inyectan a la atmósfera gases de efecto invernadero y por lo tanto intensifican el efecto invernadero natural. Y la tercera causa de origen humano que produce cambios en el clima está relacionada con los cambios en el uso del suelo, principalmente con los procesos de deforestación y de urbanización. Y lo que es interesante es que recién en el año 2007 hubo un consenso científico internacional de que la Tierra se estaba calentando, que ese calentamiento era inequívoco, quería decir que no era probable, sino que había una certeza científica fundamentada que el planeta se estaba calentando y que dentro de las causas de ese calentamiento las acciones humanas estaban involucradas, que las causas de orden natural que yo les mencioné, los cambios en la energía del Sol o las erupciones volcánicas, no eran suficientes para explicar la aceleración del aumento de la temperatura observada, por lo menos en los últimos 50 años. ¿Cuáles son las actividades humanas que inyectan estos gases de efecto invernadero? Eso es lo que muestra un poco esta tabla. La paso toda junta. Ahí tienen una lista de 6 gases de efecto invernadero. Lo que indica la tabla también es el tiempo que esos gases viven en la atmósfera una vez que son emitidos, cuáles son las acciones humanas que los incorporan a la atmósfera, y otra característica importante es lo que se llama el potencial de calentamiento. ¿Qué capacidad tienen esos gases de calentar el aire? ¿Qué es lo que se ve? El dióxido de carbono suele ser el gas de efecto invernadero más conocido. Dura mucho tiempo en la atmósfera una vez que se lo emite, y si lo tomamos como referencia
referencia de cuánto calienta el aire y le ponemos un valor 1, lo que vamos a ver es que el metano, que es otro de los gases de efecto invernadero, que se emite por acciones humanas, además de la quema de combustibles fósiles, por actividades agrícolas, a través del uso de fertilizantes nitrogenados o por la ganadería, a través de la digestión entérica de los animales, lo que vamos a ver es que tiene un tiempo de permanencia en la atmósfera bastante menor que el dióxido de carbono, pero tiene una capacidad de calentar el aire 21 veces mayor que la del dióxido de carbono. Y después aparece al final de la tabla otros 3 gases con nombres más complicados y que tienen la característica de ser gases que fueron creados por el hombre, son gases sintéticos, gases de laboratorio, y que tienen un tiempo de vida en la atmósfera extraordinariamente largo y una capacidad de calentar el aire también enorme. Lo interesante en esto es ver, ya sabemos a partir de esa tabla cuáles son algunos de los gases de efecto invernadero, en qué situación está Argentina frente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que decir que la postura argentina siempre fue de ser uno de los países que más sufría los impactos del cambio climático y que menos contribuía en producirlo. Entonces es interesante saber si esto realmente es así o ha sido así en los últimos años, y eso es lo que muestra esta figura. De los 6 gases que yo les mostré recién en la tabla, aparece la evolución de cómo se fue incrementando la emisión de estos gases en la atmósfera en nuestro país. Esa información que está disponible hasta el año 2000, pero que fue publicada en el año 2007, es lo más nuevo que tenemos con respecto a las emisiones, y claramente se ve que Argentina está emitiendo cada vez más. ¿Cuáles son las actividades que emiten estos gases de efecto invernadero en la atmósfera en nuestro país? Y está prácticamente dividido en partes iguales entre la producción de energía, esta es la quema de combustibles fósiles, abarca tanto para transporte como para la generación de electricidad, y las actividades vinculadas a la agricultura y la ganadería, que son el sustento económico más importante. Y después aparece la gestión de residuos, principalmente rellenos sanitarios, las emisiones de metano son importantes, y algunos procesos industriales, sobre todo la industria cementera, es una de las mayores fuentes de emisión. Este mapa de actividades que generan gases de efecto invernadero cambia de país en país, ¿sí? La mayor parte del mundo es la generación de energía, la principal fuente. Nuestro país se destaca precisamente porque está muy equilibrado con agricultura y ganadería. Ahora bien, ¿eso es mucho o es poco con respecto al mundo lo que emite Argentina? Y eso es lo que trata de mostrar un poco ese gráfico deformado. Digamos, los países más gordos son los que más gases de efecto invernadero emiten, los más delgados son los que menos. Ahí se ve que África prácticamente es inexistente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, que están dominadas por Estados Unidos y Canadá, en menor medida, China, Europa, Australia, y Argentina parece más o menos desdibujada, pero la realidad es que si hacemos un ranking, Argentina está entre los primeros 25 países del mundo en emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos en la posición 24, y ahí dice que estamos octavos entre los países no anexo 1. ¿Esto qué quiere decir? Son los países que suscribieron el protocolo de Kioto de reducción de gases de efecto invernadero, y los países no anexo 1 es la forma de llamar a los países que están en desarrollo. En lugar de llamar países desarrollados y en desarrollo, se los llama países anexo 1, no anexo 1. Entre los países en desarrollo estamos octavos. Y en América Latina estamos en el tercer orden después de México y Brasil. Con lo cual, no son tan pocas las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen acá. Sí. ¿Eso es proporcional al volumen del territorio? No, porque no son es el total, el volumen total de emisiones. Está después emisiones per cápita, digamos, hay diferentes índices, pero es con respecto al volumen. Entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos que uno puede percibir del cambio climático en Argentina? Es poco evidente con respecto a la temperatura, es más evidente con respecto a lo que
que pasa en la lluvia, por eso no me voy a detener mucho en la temperatura, pero ese gráfico lo que muestra son los cambios en lo que nosotros llamamos las temperaturas extremas, la temperatura mínima y la temperatura máxima que se registra cada día para los meses de verano. Donde hay puntos rojos indica aumentos de temperatura, puntos azules disminución. Claramente se ve que las mínimas, esta temperatura que se registra durante la noche, las primeras horas de la mañana, están siendo cada vez más altas y que las temperaturas máximas son cada vez más bajas. Esto indica que se van acercando más, que la amplitud térmica está disminuyendo. Que disminuya la máxima tal vez no es tan relevante, pero ¿qué significa que la temperatura mínima sea cada vez más alta? Significa que tiene impactos importantes, impactos en la salud, por ejemplo, para quienes no tienen acceso a un sistema de refrigeración o de ventilación adecuado, produce impactos por una falta de descanso nocturno adecuado, problemas en la productividad laboral, impactos en la salud, en calidad del agua. Pero bueno, veamos qué pasa con respecto a la lluvia, que es donde es más evidente el cambio climático. Ese mapa en realidad no es de todo el país, es un sector del sudeste de Sudamérica, pero lo que muestra es que ese mapa sea todo en tonos de naranja y rojo, que en toda esa región la lluvia estuvo aumentando, donde el rojo es más intenso, es donde más aumentó la lluvia. En nuestro país es en el norte del litoral y en el oeste de la provincia de Buenos Aires y en el este de La Pampa, donde el incremento de la precipitación fue más importante. Uno, si hiciera las cuentas, le daría que en esos 40 años, según las regiones, la lluvia aumentó entre un 10 y un 40%, que para la zona donde están los grandes ríos de la Cuenca del Plata, en el sector argentino, la lluvia aumentó en el orden de 200 y 300 milímetros. Como vamos a ver después, eso tiene impactos importantes en los caudales de los grandes ríos. Otro de los impactos de este cambio en la precipitación, del aumento en la precipitación, algo de lo que se habló bastante en los últimos meses, que es lo que se conoce como el corrimiento de la frontera agropecuaria. Para que se puedan desarrollar ciertas actividades agrícolas, en algunas regiones hace falta que llueva 800 milímetros al año, en otras 600 milímetros al año, y lo que sabemos es que a lo largo de estas últimas décadas ese valor límite de la precipitación se fue desplazando hacia el oeste, permitiendo que miles de hectáreas de esa región central y norte de Argentina pudieran ser incorporadas a actividades agrícolas, con algunos impactos importantes que tienen que ver con pérdida de biodiversidad por deforestación y tala en muchas regiones, problemas legales con respecto a la propiedad de la tierra en muchas de esas zonas. Pero lo interesante con respecto a la lluvia es que no solo cambió cuánto llueve, sino que se modificó la forma en la que llueve, y eso es un poco lo que trata de representar ese gráfico, que muestra cómo fue cambiando a lo largo del tiempo la ocurrencia de lo que nosotros llamamos precipitaciones extremas. Una precipitación puede ser denominada extrema, por ejemplo, cuando en menos de 2 días llueve más de 100 milímetros. Eso es para toda una región del centro y del este de Argentina, y claramente se ve cómo estos eventos extremos de precipitación están aumentando, y eso también aumenta la vulnerabilidad social cuando las precipitaciones se producen en ambientes urbanos, la vulnerabilidad de la infraestructura que no está diseñada para soportar tormentas tan intensas. Y ahí lo que hay es más o menos un resumen de la región del país en donde más aumentó esta frecuencia de ocurrencia de precipitaciones tan intensas. Es la zona naranja, y la zona que aparece indicada en rojo es todavía donde fue más extremo este aumento. Y un ejemplo de esto tiene que ver con lo que pasó en la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe se inundó en el año 2003 por desborde del río Salado. En ese momento, cuando se inundó la ciudad, muchas veces se trató de explicar que no había sido posible prever esta situación porque era un evento extremo, de muy baja probabilidad de ocurrencia, muy difícil que se volviera a repetir una situación parecida. Y la realidad es que en el 2007 la ciudad de Santa Fe se volvió a inundar. Por lo tanto, lo que antes podía ser considerado un evento extraordinario en este contexto de cambio climático,
y a partir de lo que sabemos que está pasando en Argentina, hay que redefinirlo o repensarlo, ¿no? Ya no es tan poco probable o tan extraordinario. Y otra situación que se modificó es lo que yo mencioné al principio, que tenía que ver con la variabilidad del clima. Esto quiere decir cómo se pasa de valores muy altos a valores muy bajos a lo largo del tiempo. Y eso es lo que muestra ese mapa, las regiones del país donde aumentó la variabilidad con respecto a la lluvia. ¿Qué quiere decir? Que son regiones en las que se pasa de periodos de inundación a periodos de sequía. Hay una zona que es bastante conocida, por lo menos a través de los medios, en Chaco, ¿sí? Suelen pasar de inundaciones a sequías. Bueno, no es la única zona del país, hay otras regiones donde está pasando eso también. Y otros de los impactos importantes están vinculados a estas modificaciones en la lluvia, que tienen que ver con cómo se están cambiando los caudales en algunos de los ríos de Argentina. Esto es lo que está pasando en los grandes ríos de la Cuenca del Plata. Ahí tienen la evolución del caudal a lo largo del tiempo del río Paraná, medido en corrientes, del río Uruguay en Paso de los Libres, el río Paraguay en Asunción y el río Salado, que fue el que inundó la ciudad de Santa Fe, y se ve que hay variabilidad en los caudales. Hay años con mucho caudal, años con poco caudal, pero en los últimos 30 años en esta región hay una tendencia a que los ríos sean más caudalosos, precisamente acompañando los cambios observados en la lluvia en esta región. Pero la situación no es igual en todo el país. Esto es lo que está pasando en la región de Cuyo. Está el caudal del río Atuel, el caudal del río San Juan, y se ve que en los últimos 20 años los caudales de estos ríos tienen una tendencia a disminuir, con impactos importantes, ya que es una zona donde la precipitación es baja. La mayor parte de disponibilidad de agua está vinculado al agua que aportan estos ríos, que tiene que ver con agua de deshielo y que se usa para consumo humano y para riego. ¿Y cuáles son las causas probablemente de esta disminución en los caudales? Tiene que ver con el aumento de temperatura, por lo tanto se acumula menos nieve en cordilleras, la cordillera se acumula en los niveles cada vez más altos, porque la temperatura va aumentando no solo cerca de superficie, sino en altura, y también se acumula menos nieve en cordillera, porque hay los sistemas que producen acumulación de nieve en cordillera, los sistemas del tiempo, los sistemas meteorológicos, se están desplazando y producen que se acumule menos nieve en esta región de la cordillera central. Y el panorama, la zona de Comahue es parecida, el río Neuquén, el río Colorado, y si siguiéramos más al sur, el panorama sería igual, el río Limay. Y acá los impactos tienen que ver no solo con disponibilidad de agua para riego, sino para la generación de hidroelectricidad. En los últimos años no es casual que hayamos escuchado los problemas que hay con respecto a la generación de hidroelectricidad por baja disponibilidad de agua en las represas. Los ríos son menos caudalosos, hay menos capacidad de generación. Esa es la región del país en donde se nota la disminución en el caudal de los cursos de agua. Como ven, es una zona que ya es una zona semiárida de Argentina y los ríos son menos caudalosos. ¿Qué pasa si ahora ya no miramos la cuestión en una escala tan grande, regional o del país, sino si tratamos de mirar un poco más en detalle qué pasa en una ciudad, que finalmente es donde vive la mayor parte de la gente? ¿Qué características particulares tiene el clima en una ciudad si uno lo compara con el clima de una zona rural o suburbana cercana? Tiene que ver con que en las ciudades se generan grandes cantidades de residuos, se consume mucha energía y las superficies naturales son reemplazadas por superficies construidas con cemento, hormigón, asfalto. Todo esto produce modificaciones en las características del clima de una ciudad.